Y ahora tenemos al autor, dijo que es el autor, ¿verdad? Obviamente que él es un imbécil. Él está siendo usado por Donald Trump y él está usando a Donald Trump como si eso fuera a traerle capital político positivo a él, Flavio Bolsonaro. Obviamente, además de todo eso, Flavio Bolsonaro también está sacando este tema desesperadamente porque no tiene otra cosa que mostrar ni que hacer. Porque él tiene que encubrir su escándalo en el que estaba cobrando millones de reales de Daniel Borcaro y que recibieron más de 60 millones de Daniel Borcaro, quien está preso por el fraude de miles de millones de Banco Master. Una persona que decía que no conocía a Daniel Borcaro. No, no lo conozco, no, nunca lo he visto. No, 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 no. Esa estafa del Banco Master es del PT, es de Lula. Entonces de repente descubrimos un audio donde él está pidiendo, no, donde Flavio Bolsonaro está exigiendo millones de reales a Daniel Borcaro. Entonces descubrimos que él estaba cobrando el resto del monto de 134 millones porque ya habían recibido más de 60 millones para alguien que ni siquiera conocía a Daniel Borcaro. Y hubo algunas reuniones con Daniel Borcaro que eso también saldrá a la luz. Y nosotros entonces descubrimos además que el dinero fue a un fondo en Texas donde vive Eduardo Bolsonaro y el responsable del fondo, que es la cuenta, ¿quién es? Carlisto, abogado de Eduardo Bolsonaro. Entonces Eduardo Bolsonaro en febrero del año pasado, cuando fue a Estados Unidos, grabó un video que les mostré ayer diciendo que estaba en un cuarto y que estaba durmiendo pobrecito en un colchón de aire. Ay. Él dejó 50,000 reales aquí en Brasil, casi 50,000 como diputado federal, porque él iba a agarrar millones del fraude del Banco Master en el lavado de dinero mediante la película que fue usada para eso, para el pago de sobornos, muy posiblemente, porque Flavio y Eduardo son socios de Daniel Borcaro. Entonces Flavio necesita levantar esa cortina de humo y poner a Brasil en riesgo y no le importa, porque él trabaja con los imbéciles de los bolsonaristas que no saben nada y no quieren saber y no quieren ver más allá de sus narices. Ahora el crimen va a ser combatido. Esa medida va a debilitar a la Policía Federal y eso es lo que la familia Bolsonaro quiere, como acabo de explicarte. Y Trump no va a acabar con el PCC ni con el Comando Vermelho. Él quiere otra cosa en Brasil. Y Flavio está ayudando con todo ese esquema. Mira aquí, ¿ok? Gracias. Un viaje como precandidato, hicimos más por Brasil y por la seguridad de los brasileños que el PT y Lula en sus 17 años de mandato. Mientras que Lula fue de rodillas ante Trump para hacer lobby a favor del CIVE y PCC, yo fui a trabajar para que fueran tratados como terroristas, que es lo que son. 1 de cada 4 brasileños vive en áreas dominadas por esos grupos terroristas, o sea, no tienen soberanía ni siquiera dentro de sus propias casas. Un gobierno que no tiene control sobre su propio territorio, que ni siquiera controla las cárceles, es porque es cómplice del crimen organizado. Agradezco al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por responder rápidamente a mi solicitud en nombre del pueblo brasileño. Ahora nos toca a nosotros aquí en Brasil. Y a partir de 2027 vamos a liberarte, porque mereces ser libre de este gobierno paralelo, violento y cobarde. Bueno, si hay alguien que entiende de organización criminal es Flavio Bolsonaro. ¿Por qué no pidió que también se considerara a la milicia como terrorista? Porque la milicia solo tiene asesinos. ¿Por qué no pidió que incluyeran a la milicia? Y si hay alguien que entiende de crimen es él.
Hasta ahora no explicó por qué el dinero no fue para Entre Entretenimientos, que era la empresa responsable de la película de Bolsonaro. ¿Por qué el dinero, más de 60 millones, fue al fondo de Carlisto, abogado de Eduardo Bolsonaro en Texas, donde Eduardo Bolsonaro está viviendo? Él no explicó el por qué. Entonces, Andrea González, desde ese fondo, el dinero fue para la película. ¿Dónde están los documentos de transferencia? Porque todo el mundo lo sabe, gente. Todo lo que haces en el banco deja un registro. ¿Dónde están los comprobantes de transferencia para la película? Él no presentó nada. ¿Dónde están los documentos, Flavio? Él dijo que todo era secreto porque había un contrato de confidencialidad de Daniel Borcaro con la película. ¿Dónde está el contrato? Porque la confidencialidad ya terminó. Ya es público y notorio y todo el mundo ya sabe todo. Entonces el contrato perdió su objeto. ¿Dónde está el contrato de confidencialidad? No hay. Y les voy a decir una cosa, nunca he visto a una persona o a una empresa patrocinar cualquier cosa si no es para aparecer. Cuando te conviertes en patrocinador de algo, quieres que tu marca aparezca. Y existía un contrato de confidencialidad de Daniel Borcaro para la transferencia de 134 millones para la película. Está bien. Entonces, de acuerdo, ¿dónde está el contrato? No hay. Él no presenta nada. ¿Dónde está el levantamiento de su secreto bancario, Flavio Bolsonaro? ¿Por qué no hace público el levantamiento de su secreto? ¿Será que él no tiene nada que esconder? ¿Dónde está el levantamiento del secreto de Eduardo? ¿Quién está pagando esa casa de 6 millones de reales en la que vive Eduardo Bolsonaro? Él ya no tiene salario. Desde marzo del año pasado, ¿quién está pagando esa casa donde él vive que cuesta 6 millones de reales? Su alquiler mensual es de 30,000 reales. ¿Quién está pagando? El dinero no crece en los árboles, gente. El dinero tiene un origen, tiene una fuente. Entonces, mira, Flavio tiene muchas cosas que explicar y no las explica. Y él, que quiere dárselas de paladín de la moralidad, de la justicia y de combatiente contra el crimen organizado, siendo que él está metido hasta el cuello en una de las mayores organizaciones criminales de Brasil, que es el fraude del Banco Master, donde recibieron más de 60 millones de reales. Andrea, el dinero fue para la película. ¿Dónde está la prueba de la transferencia del dinero para la película? Entonces, como ellos no presentan nada, el Intercept encontró el contrato mostrando que Eduardo Bolsonaro también es productor ejecutivo de la película y que tenía poder sobre el dinero de la película. Ese contrato está firmado por Eduardo Bolsonaro. Entonces, así, él crea esa cortina de humo y dice que quiere combatir el crimen organizado, siendo que él está dentro de una organización criminal. Él está porque hasta ahora no ha explicado nada. Él no explicó nada. Es pura mentira. Lo han atrapado mintiendo varias veces. De tal manera que en su última declaración, porque él está huyendo de los periodistas, En la última declaración ante los periodistas, él confesó que pronto se va a filtrar un video de una de sus reuniones con Daniel Borcaro. Una de sus reuniones. Y entonces él dijo que fue para terminar con todo. No, yo fui ahí para terminar con todo. Luego vino Valdemar Costaneto, dio una entrevista esta semana para Globo News y dijo que él fue ahí para cobrar el resto del dinero. Y eso, Daniel Borcaro ya estaba con un tobillera electrónica, porque él acababa de ser arrestado y fue liberado bajo libertad condicional con una tobillera electrónica y se reunió con Flavio Bolsonaro. Entonces Flavio Bolsonaro ya sabía que él era un delincuente, porque Flavio también al principio intentó vender esa idea. No, yo fui porque no sabía y pedí dinero porque no sabía que él era un delincuente, pero eso era mentira. Él ya tenía incluso la tobillera electrónica. Había sido arrestado tanto que posteriormente fue arrestado de nuevo y sigue preso hasta hoy.
Entonces Flavio está levantando esa cortina de humo diciendo que combate al PCC y al Comando Vermelho para encubrir el esquema de involucramiento de él, de Eduardo Bolsonaro, con la mafia de Daniel Borcaro, que en poco tiempo estará con la mafia de Refite, con Claudio Castro allá en Río de Janeiro. También. Y yo me quedo así asombrada y asustada con las personas que todavía creen en esa charla, en ese invento de él. Él quiere una policía federal debilitada. Y lo logró con esa situación de Estados Unidos de declarar al PCC y al Comando Vermelho como terroristas. Ya les expliqué por qué. Y obviamente que el Comando Vermelho y el PCC tienen que ir a la cárcel, así como está Daniel Borcaro, así como están varios otros ahí involucrados con el Comando Vermelho y con el PCC. Pero Flavio está en ese mismo grupo de ladrones y de criminales. Y es otro que va a ir a la cárcel. Escucha lo que te estoy diciendo. Es cuestión de tiempo. Flavio Bolsonaro y Eduardo Bolsonaro, así como Claudio Castro, van a ir a la cárcel. Ojalá Iván Rocha también. Todos son del mismo grupo político de los Bolsonaros. Todos están involucrados en la prueba. Y usaron la película como una lavandería para lavar dinero de corrupción, para el pago de sobornos. Usaron la película como lavandería. ¿Y a dónde fue el dinero? A Estados Unidos, con Eduardo Bolsonaro. Por eso fue muy fácil para él dejar y abandonar el cargo de diputado federal con un salario de casi 50,000 reales. Es porque él está recibiendo millones allá en Estados Unidos. Para que te des una idea, Flavio Bolsonaro lo dejó Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro dejó la candidatura al Senado. Él iba en primer lugar en las encuestas antes de huir a Estados Unidos. Iba en primer lugar en las encuestas para el Senado de Sao Paulo. Él sería elegido senador por Sao Paulo. 4 años de mandato, 8 años de mandato. Él renunció para irse a los Estados Unidos. Siempre les he dicho aquí en el canal, chicas, hay que seguir el dinero. Vivir en Estados Unidos es muy caro. Y Eduardo Bolsonaro está viviendo como rico allá. ¿Quién está pagando eso? Ay, André, y los 2 millones que su papá le mandó. Supongamos que Bolsonaro haya mandado ese dinero. 2 millones en Estados Unidos. En Estados Unidos se convierte en $400,000. $400,000 alcanza para pagar 1 año y medio de renta de Eduardo Bolsonaro solamente, sin contar los otros gastos. Siempre les he dicho, hay que seguir el rastro del dinero. ¿Quién está pagando por esto? Vamos a descubrir la organización criminal y eso es lo que se está revelando ahora. La fuente del financiamiento es la fuente de la organización criminal que es Daniel Borcaro. Y para mí, Flavio Bolsonaro y Eduardo Bolsonaro son socios en la organización criminal. ¿Con qué autoridad puedes cobrarle a alguien? Te estoy preguntando. Flavio no le pidió millones a Daniel Borcaro. Ese audio que se filtró, él estaba cobrando. ¿Cuándo tienes poder para cobrarle a alguien? Cuando esa persona trabaja para ti o cuando le prestas un servicio o cuando le vendes algo o también cuando eres socia de ella. Esas son las cuatro situaciones que te dan la fuerza y el poder de cobrarle algo a alguien. O esa persona trabaja para ti, o eres socia de esa persona, o le prestaste un servicio a esa persona, o le vendiste algo a esa persona. Eso te da el poder de cobrarle a esa persona. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Qué hizo Flavio Bolsonaro? ¿O qué relación tiene para cobrar millones? Bueno, recordar, mira. Esa pregunta la Policía Federal va a tener que responder.
Y esa pregunta Flavio no la responde porque ahora Flavio está huyendo de la prensa. Está huyendo. No, 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 ahora no, 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 no. Está huyendo de la prensa porque no quiere explicar nada. Él no quiere presentar ningún documento porque no tiene, porque es mentira. Entonces se la pasa sacando esos temas, diciendo que va a ser positivo para Brasil y no es positivo, como acabo de explicar. Es muy perjudicial y le quita poder a la Policía Federal. Y eso es lo que esa organización criminal quiere, quitarle poder a la Policía Federal, porque la Policía Federal los está alcanzando. Pero recibí una información interna. El Ministerio Público Federal y la Policía Federal están muy enojados con esta situación. Y entonces, al contrario, ¿ya viste esa situación? ¿Has visto al servidor público cuando alguien intenta quitarle poder? ¿Ya viste? ¿Qué pasa? La categoría se une aún más y arremete con todo. Eso es lo que la Policía Federal va a hacer con más fuerza y el Ministerio Público también. Si creen que van a debilitarlos, ellos van con todo. Obviamente no habrá intercambio, como ya les expliqué con el FBI, pero ellos van a superarse. Y van a meter a ese delincuente de poca monta que está detrás de todo esto, tratando de debilitar a la Policía Federal, lo van a meter a la cárcel, es solo cuestión de tiempo. ¿Verdad, Flavio? Vamos a ver algunas otras manifestaciones sobre esto. Esa locura, ponlo ahí. Flavio Bolsonaro es un traidor a la patria. A él ni le importa Brasil. Él solo quiere salvarse y librarse de la cárcel, solo eso, nada más. También que Flavio Bolsonaro y Eduardo Bolsonaro traman y conspiran contra Brasil. De hecho, el anuncio hecho por Marco Rubio de que va a clasificar al Comando Vermelho y al PCC como organizaciones terroristas, el objetivo de ellos es traer enormes perjuicios a la economía brasileña. Va a tener un impacto económico. Es lo mismo que Eduardo Bolsonaro hizo ahí cuando impuso tarifas, sanciones. Quiero que me entiendas. Mira, primero voy a decir lo siguiente. Creemos que el PCC y Comando Vermelho, sus acciones deben ser combatidas duramente por el gobierno brasileño. Ellos tienen que pagar, por eso presentamos el proyecto de ley antifacción y logramos hacerlo. Ahora, fíjate bien en las consecuencias. País, cuando Estados Unidos dice que aquí hay organizaciones que son terroristas, varios fondos de inversión, varios grupos empresariales empiezan a calcular el riesgo de invertir. ¿Aumentas el riesgo de Brasil? Disminuyes el grado de inversión. Puedes tener instituciones financieras afectadas. Es una pérdida gigantesca. Otra cosa, no aceptamos que Trump en Estados Unidos venga a emprender una acción armada contra Brasil. Ese papel de Flavio y Eduardo Bolsonaro abre espacio para eso. No olvido que el día en que Estados Unidos bombardeó barcos en la costa venezolana, Flavio Bolsonaro escribió en Twitter al secretario de Guerra: vengan a bombardear aquí en Brasil, vengan a bombardear barcos en la bahía de Guanabara. Nosotros no somos una colonia norteamericana. Nosotros somos un Brasil soberano que tiene un presidente de la República que es un estadista respetado en todo el mundo. Lo que estos irresponsables, traidores de la patria, lo que esta familia Bolsonaro está haciendo, debilita nuestra economía, abre vulnerabilidades en el área de seguridad nacional. Y también es un retroceso en la cooperación contra organizaciones criminales, porque hoy las policías pueden colaborar directamente con el FBI, eso ya no estará permitido. ¿Brasil es de los brasileños? Ponlo ahí, mi querido. Eduardo Bolsonaro es un traidor a la patria, pero Brasil es de los brasileños.
Menos mal que tenemos a Lula como presidente y él realmente es un patriota y sé que él va a luchar hasta el final, ¿verdad? Vamos a ver una declaración de Lula aquí sobre esta situación, exactamente aclarando que Brasil es de los brasileños. Y va a haber resistencia, ¿no es así? Sobre todo porque él no va a resolver el problema de las organizaciones criminales. Lo que él quiere, ya sabemos, son nuestras riquezas. Vamos a ver lo que dice Lula. Hace mucho tiempo, mucha gente pensó que Brasil era el patio trasero de los Estados Unidos. Y Brasil no es un patio trasero. Brasil es un país libre y soberano, con el interés soberano de su pueblo, y queremos tratar con mucho respeto a los Estados Unidos, porque tenemos 200 años de relaciones diplomáticas y queremos ser tratados con mucho respeto. Brasil no quiere ser mejor que nadie, pero Brasil no acepta ser peor que nadie. Brasil, como mínimo, quiere ser tratado en igualdad de condiciones. Entonces Brasil quiere ser tratado con mucho respeto. Tenemos un país muy grande, un país con 213 millones de habitantes, un país con gente muy generosa, pero un país con un pueblo que ama a su país. Por lo tanto, Brasil no será el patio trasero de nadie, de ningún país, de ningún continente. Brasil será el patio trasero de Brasil, un país libre y soberano. Ese es mi presidente, que habla fuerte y claro. Brasil es soberano, Brasil es de los brasileños y Brasil no es ni será el patio trasero de nadie. Esa es la verdad. El diputado Leonel Hadi también acaba de hablar sobre esta situación, que la situación es bastante grave. Los terroristas quieren nuevamente destruir Brasil. Por si no lo sabes, nuestra ley contra las facciones criminales, la ley antifacción que fue aprobada hace poco tiempo, tiene penas más severas para el delito de organización criminal y tráfico de drogas que la ley antiterrorista de nuestro país. Y quien dice que es un error clasificar al PCC y Comando Vermelho como grupos terroristas es Lincoln Gakia, que es fiscal del Estado de São Paulo, del Ministerio Público de São Paulo, el mayor especialista en el PCC de Brasil. Y él dice con todas sus letras que tratar a estas organizaciones criminales como grupos terroristas dificulta incluso la investigación y el combate a estos grupos criminales. Porque el terrorismo presupone una visión ideológica religiosa, un intento de gobernanza. Y estos grupos actúan bajo la lógica de maximizar sus ganancias y obtener recursos financieros. Entonces, tratarlo de esa manera solo va a perjudicar a Brasil. Porque cuando un país es considerado un país donde los grupos terroristas tienen libre acceso, recibe una serie de sanciones internacionales. Todos nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Podemos tener embargos económicos, sanciones financieras, embargos comerciales, bloqueo de activos internacionales, aislamiento del sistema bancario global. Con solo presionar unos botones, en un momento en que se consideran terroristas a los grupos que actúan en determinada nación. Entonces, si realmente queremos combatir a esos grupos que actúan como mafia, de hecho, hoy mismo tuvimos una nueva operación de la Policía Federal que descapitalizó al PCC en más de 200 millones de reales en una nueva fase de carbono oculto que fue la mayor operación policial en la historia de Brasil. Si realmente queremos hacer efectiva la lucha contra el crimen organizado y acabar con esos grupos criminales que dominan áreas, necesitamos tener un combate realmente enfocado en lo que son organizaciones criminales que utilizan acciones terroristas, pero que en su esencia son grupos mafiosos que buscan y aspiran a maximizar sus ganancias. Buena parte de ese armamento de guerra que entra a Brasil viene justamente de Estados Unidos. Y me resulta extraño que Trump, tan preocupado por el tráfico internacional de drogas, haya perdonado a Rubri, quien fue condenado a cadena perpetua por tráfico de drogas en Estados Unidos. Y él articulaba políticas de compra y venta de drogas dentro de la lógica de las criptomonedas. Y fue perdonado por Donald Trump, así como Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, quien está preso y condenado a 45 años de cárcel por tráfico internacional de drogas hacia Estados Unidos. Ellos utilizaban el ejército y la policía de Honduras para eso, y fue perdonado por Donald Trump, y hoy es articulador de la política de Donald Trump para América. Entonces, ¿será que realmente el objetivo de Donald Trump es combatir el narcotráfico o el narcoterrorismo? ¿O simplemente es tener carta blanca para perjudicar las economías de los países en los que tiene interés comercial y también apropiarse de lo que es la soberanía nacional? Los bolsonaristas, lo dijiste todo, ¿verdad, Leonel Rat? Eso es solo una excusa para intentar robar nuestras riquezas.
Ahí Donald Trump usa el apoyo de Flavio Bolsonaro y de los bolsonaristas para adoptar esta medida aquí, para intentar intimidarnos, intentar coaccionarnos exactamente e incluso chantajearnos, para ver si Brasil libera ahí las tierras raras, para ver si Brasil libera las riquezas que ellos quieren y que nosotros tenemos y que ellos no tienen. Eso es lo que él está haciendo. Además, lo voy a repetir, gente, Donald Trump no va a resolver el problema del Comando Vermelho ni del PSC en Brasil. Donald Trump no va a resolver el problema del narcotráfico, de la droga y del tráfico en Brasil. Si él tuviera ese poder, lo resolvería en Estados Unidos. En Estados Unidos hay zonas donde no puedes caminar. Y si caminas te deprimes. De personas en situaciones y posiciones que hasta es difícil imaginarlas así porque están drogadas, intoxicadas. Estados Unidos vive un problema de pandemia de drogas en las familias. Y Estados Unidos, Donald Trump no puede resolver el problema ni internamente ni dentro de Estados Unidos. Lo voy a repetir, es una situación catastrófica. El tema de las drogas en Estados Unidos. Entonces, ¿él lo va a resolver aquí en Brasil? Sí. ¿Qué día lo va a resolver? Eso es solo una excusa para intervenir militarmente en Brasil y para intervenir en la economía de Brasil. Es solo eso lo que él quiere, nada más. Porque él no va a resolver el problema. Incluso, como dijo el propio diputado Leo Neojade, el Congreso Nacional aprobó una ley para combatir organizaciones criminales que tiene penas mayores que el propio terrorismo. Uy, Andrea González, pero también no tiene mucho sentido, ¿verdad? Es la cuestión de los hechos. Brasil no tiene terroristas, gente, pero organizaciones criminales sí hay en Brasil y deben ser combatidas con firmeza. Por eso se aumentaron las penas. Por eso se aumentó el rigor en relación con las organizaciones criminales, porque en Brasil sí existen y deben ser combatidas. Terroristas no tenemos, gracias a Dios todavía no tenemos, y que Dios quiera que nunca los tengamos. Un terrorista es esa persona que actúa, no porque quiera hacerse rica. Una organización criminal, lo que ellos quieren es riqueza, es dinero, es lana, es ostentación, es privilegio, es jet privado, es Ferrari, es Lamborghini, es mansión, ¿verdad? Por todos lados, eso es lo que quieren. A los terroristas no les importa nada de eso. Un terrorista actúa por motivos ideológicos, por motivos religiosos, donde se meten cosas en la cabeza y creen que tienen que destruir, y para eso se ponen la bomba ellos mismos para ir a destruir y matarse y ya. Comando Vermelho, PSC, NOMIEM, ellos quieren vivir para disfrutar de la buena vida y la riqueza con mujeres, con drogas, con whisky de $1 millón de reales, ¿verdad, abuela Borcaro? ¿Verdad, Claudio Castro? Sí, peliculitas para lavar dinero, ¿verdad, Flavio Bolsonaro? De recibir más de 60 millones de reales, ¿verdad, Eduardo Bolsonaro? Que está en una casa de 6 millones de reales, eso es una organización criminal. Terrorista es otra cosa. Y gracias a Dios no tenemos terroristas. Pero ellos inventaron eso para intervenir en Brasil. Es solo eso. Incluso la periodista aquí, Flavia de Globo News, dijo la verdad. Dijo que no se va a resolver, gente. No se va a resolver. Si se resolviera ya se habría resuelto en otros países y nunca se resolvió. Ni siquiera se resolvió en Estados Unidos, que tiene terroristas. Imagínate aquí en Brasil, donde no hay terroristas. Una pregunta que creo que vale la pena presentar en este debate, y es una pregunta que hago de forma recurrente en la cobertura de seguridad pública aquí mismo en Brasil, es: ¿se resuelve? Tenemos ejemplos no bien documentados sobre Líbano, sobre Colombia y recientemente sobre México. Hezbollah sigue existiendo independientemente de clasificaciones y sanciones financieras impuestas al país Líbano. Lo mismo se puede decir de Colombia, a pesar del hecho de que las sanciones fueron suspendidas entre 2017 en el caso europeo y 2021 en el caso de Estados Unidos. Los cárteles en México siguen operando igualmente, a pesar incluso de esa decisión de hace poco menos de un año respecto a la suspensión de transacciones con 2 grandes bancos y una casa de bolsa.
Entonces, fíjate que existe la expectativa de que una intervención estadounidense, ya sea desde el punto de vista militar o desde el punto de vista económico-financiero, vaya a erradicar el crimen organizado. Sin embargo, todos esos países siguen teniendo organizaciones criminales y eventualmente incluso afectan el territorio estadounidense. Entonces, creo que cabe la pregunta: ¿qué va a resolver si la experiencia pasada sugiere que no resolvió el problema? Una pregunta que creo que vale la pena presentar. La pregunta es: ¿van a resolver el problema o no lo van a resolver? Eso es solo una excusa para intervenir en Brasil. No hace falta ir muy lejos. Si Donald Trump tuviera que resolver el problema de las drogas, lo resolvería en Estados Unidos. Y ni siquiera lo resuelve allá. Hay ciudades en Estados Unidos y calles. De hecho, es una epidemia. Las familias en Estados Unidos sufren por las drogas. Difícilmente hay una familia allá que no tenga a alguien que tenga una conexión directa, que esté involucrado, que esté hundido en las drogas. Difícilmente se encuentra. Y él no lo resuelve allá. ¿Lo va a resolver aquí? Obviamente que no. Y lo voy a repetir. Las organizaciones criminales tienen que ser combatidas y combatidas con fuerza. Incluso la legislación aumentó las penas para las organizaciones criminales que hoy son mayores que para los terroristas, exactamente porque en Brasil no hay terroristas. Una organización terrorista, ellos quieren matarse, quieren matar, no les importa nada, se ponen bombas y se van a morir todos juntos. Una organización criminal, no. Una organización criminal quiere dinero, quiere lana, quiere mujeres, quiere whisky de $5 millones como descubrió la Policía Federal que Claudio Castro y otros estaban bebiendo junto con Bolcaro allá en Estados Unidos. Ellos quieren mansiones como la mansión de Claudio Castro de casi $6 millones, un penthouse, donde cuando él fue a postularse para gobernador en la declaración de ingresos ante el TSE, que es lo que se debe hacer, el candidato lo hace, él dijo que no tenía ningún patrimonio y ahora él tiene un penthouse de más de $6 millones. La organización criminal quiere eso. La organización criminal quiere millones, como Flavio Bolsonaro le estaba exigiendo a Daniel Bolcaro, quiere millones en la cuenta. La organización criminal quiere propiedades, como la familia Bolsonaro, que tiene 107 propiedades. La organización criminal vive en una casa de lujo, como Eduardo Bolsonaro, en una casa que cuesta $6 millones. Eso es una organización criminal. Son millones y millones para allá, para acá, para acá, para allá. El terrorismo no tiene nada que ver con esto. El terrorista quiere bombas. El terrorista quiere destruir. El terrorismo es una cuestión ideológica, religiosa, política. Está loco. Y si hay algo que esa gente no es loca. Son golpistas, criminales, fascistas, pero locos no son. Quieren dinero, quieren mantener el poder. Dicen que son antisistema y han vivido del sistema toda la vida, robando, desviando, sobornando, amenazando, matando, intimidando y ocupando los espacios de poder para robar dinero público. Que lo diga la mafia de Daniel Bolcaro, que lo diga la mafia del INSS, que lo diga la mafia del carbón oculto de Faria Lima, que lo diga la mafia del refite en Río de Janeiro. Y lo que la familia Bolsonaro quiere es una policía federal más débil. Y ese tipo de intervención genera eso, exactamente porque corta la cooperación entre el FBI y la Policía Federal. Y quien entra es la CIA, son agentes secretos que no tienen nada que ver con la seguridad pública, pero se convierte en una cuestión militar donde podemos sufrir intervenciones militares de Estados Unidos sin saber por qué ni para qué, autoritario, sin el debido proceso legal. E intervención en la economía, donde tú eres el que va a salir perjudicado, empresario. ¿Y tú vienes a decirme que eso es positivo para Brasil? Dale like, es muy importante para que YouTube lo comparta. Así esta transmisión en vivo llega a más personas, compártela también. Y sobre todo, deja tu comentario y dale like.
Un beso, hasta la próxima transmisión en vivo. Cuídate. Adiós, adiós. Hasta luego.